Para medir la presión manométrica del interior de un cilindro con gas se utilizó un manómetro de tubo abierto. Al medir la diferencia entre los dos niveles de mercurio se encontró un valor de 15 centímetros de mercurio. Determinar la presión absoluta que hay dentro del cilindro en, inciso A, milímetros de mercurio, inciso B, centímetros de mercurio e inciso C, newton sobre metros al cuadrado. Considerar la presión atmosférica igual a 586 milímetros de mercurio. Primero debemos de entender el problema. Recuerda que para la presión absoluta hay que sumar la presión manométrica, es decir, la propia del objeto, más la presión atmosférica. Tratándose de eso, vamos a leer nuevamente y anotar cada uno de nuestros datos. Para medir la presión manométrica del interior de un cilindro con gas se utilizó un manómetro de tubo abierto. Al medir la diferencia entre los dos niveles de mercurio se encontró un valor de 15 centímetros de mercurio. Por lo tanto, tenemos la presión manométrica igual a 15 centímetros de mercurio. Dice determinar la presión absoluta que hay dentro. Presión absoluta es nuestra incógnita. Inciso A, vamos a calcularla en milímetros de mercurio. Inciso B, en centímetros de mercurio. E inciso C, en newton sobre metros al cuadrado. Y nos está dando otro dato, la presión atmosférica. Presión atmosférica son 586 milímetros de mercurio. Bien, nuestra fórmula ahí la tenemos. La presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Pero para eso recuerda que debemos de tener las mismas unidades. Si vamos a calcular el inciso A en milímetros de mercurio, la atmosférica ya está en las unidades correctas, no así la manométrica. Recuerda que con nuestras sencillas reglas de 3, aquí tenemos el apoyo, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Vamos a transformar de centímetros a milímetros, 15 centímetros, del mismo lado de la columna, esa X. Ahí está nuestra reglita de 3. Entonces X es igual a 15 por 10 entre 1, lo que nos da 150, ¿qué? Pues milímetros de mercurio. Ahora sí, ya podemos sustituir. Para la sustitución, entonces, la presión absoluta es la manométrica, que son 150 milímetros más 586. Entonces, la presión absoluta en milímetros de mercurio son 736 milímetros de mercurio. Ya tenemos el inciso A. Ahora hay que cambiar esos milímetros a centímetros. Volvemos a ocupar nuestra reglita de 3. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Nosotros tenemos 736 milímetros. Esa X. Entonces, nuevamente hacemos nuestra cajita. Regla de 3, ¿verdad? X es igual a 1 por 736 entre el que está solito, que son 10. 1 por 736, pues 736 entre 10 nos da 73.6. 73.6 y son centímetros de mercurio. Ya tenemos el inciso B. Nos falta, por último, el inciso C en newton sobre metros al cuadrado. Nos volvemos a apoyar nuevamente de nuestro formulario. Recuerda que 1 centímetro de mercurio equivale a 1332 newton sobre metros al cuadrado. Nosotros tenemos 73.6 centímetros de mercurio. Hay que cambiarlo a newton sobre metros al cuadrado. Misma técnica. Reglita de 3. 73.6 por 1332 entre 1.
por 1332 entre 1, lo que nos da un resultado de 98.035.2. Entonces anotamos nuestros resultados. Para el inciso A, entonces nos dio 736 milímetros de mercurio. Para el inciso B nos dio 73.6 centímetros de mercurio, y para el inciso C 98.035.2 newtons sobre metros al cuadrado. Por último, no olvides encerrar en una nubecita de color rojo tus resultados o subrayarlos con marca textos.